Es que como que ya te acostumbras a que te das hostias todo el rato. Hay diferentes tipos de Nueva York, depende de tu presupuesto. Ricardo, muy mente americana y yo muy mente española de no quiero gastar dinero. Todo en la vida cuesta pasta, hasta el agua. Psicológicamente lo iba a dejar todo. Nunca encontré algo como Nueva York. Que te sedujese. Que de verdad dijera, joder, me merece la pena el esfuerzo, las hostias que hablábamos. Ya me empezaba a gustar más, ya tenía sentido todo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Universo Nueva York. Hoy tenemos con nosotros a María y Ricardo, fotógrafos y videógrafos afincados en Nueva York. María es de Palencia y Ricardo de Puerto Rico. Tienen una empresa llamada Rock and Love Weddings y hoy están con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por tenernos aquí, de verdad, un placer. El placer es nuestro, chicos. Muchas gracias por invitarnos, de verdad que nos hace mucha ilusión. Seguro que no. Sí. En realidad nos inventamos lo del podcast para estar aquí, porque como cuando estamos editando, estamos en el zulo de ahí detrás, Ya. decimos algo tenemos que hacer para salir aquí Ya. al salón. ¿Qué tal estáis? Bien, empezando ya temporada, listos. Yo he estado mal de la espalda, pero creo que lo voy a llevar bien. Seguro que sí. Sí, espero que sí. Nos vamos a España ahora en unas semanas, tenemos una boda en Ibiza Oh, y así vamos a ver a la familia. mala manera de comenzar la temporada, ¿no? Sí. Bueno, de comenzarla no, porque la habéis comenzado en el Caribe. Sí, en las Bahamas. Ha sido el chupinazo. Ni tan mal, para ni tan empezar. mal. ¿Nos hacéis una pequeña presentación de qué hacéis? ¿Quiénes Porque sois? creo que tú llevas 7 años en Nueva Sí. York, Ricardo lleva 10 años aquí y bueno, decirnos un poco... ¿Quiénes sois? ¿De dónde Eso. venís? Bueno, mi nombre es Ricardo, nací en Puerto Rico, en San Juan. Tuve toda mi vida allá hasta los 18 años cuando decidí enlistar en el ejército americano. Allá en Puerto Rico pues nacemos con el pasaporte americano, así que somos considerados americanos como tal, pero realmente somos puertorriqueños. Queremos mucho nuestra madre tierra, nuestra patria y pues al fin, estamos puertorriqueños americanos, ¿no? Las raíces mejor que no se pierdan. Sí, no. Y bueno, como algunos saben, algunos no pueden saber, Puerto Rico fue parte de España hace cientos de años atrás y luego vinieron los americanos y pues ahora seguimos siendo parte de Estados Unidos. Y a los 18 años siempre he tenido la curiosidad con el ejército, tengo mucha familia que ha estado en el ejército y pues decidí enlistar en las fuerzas navales de Estados Unidos. Y ahí estuve 5 años, tuve el privilegio de ver muchos países, de estar y servir en muchos lugares donde hoy en día lo ves en película y parece surreal. Y luego de salir de mis 5 años que estuve activo, pues decidí venir a Nueva York por 2 semanas. Y esas 2 semanas pues ya son 10 años. Así que... ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué es lo que te llevó a decir voy a Nueva York? ¿Simplemente visitarlo porque te llamaba la atención algo en concreto? Pues no era mi primera vez viniendo a Nueva York. Había venido muchas veces, lo encontraba muy fascinante, una ciudad muy dinámica, muy despierta, o sea, de todas horas, en todos lugares hay algo que está pasando. Y pues eso me agarró mucho la atención y también con la población tan internacional que hay aquí, que eso lo añoraba mucho de haber salido del ejército, haber estado en contacto con mucha gente de otros países que no hubiese tenido el privilegio de tener contacto con ella estando en Puerto Rico. A veces cuando me cuentan él historias del ejército creo que se asemeja mucho en eso porque según tú me has contado en el ejército también como que están muy divididos los grupos de pues los latinos juntos, ¿verdad? Los blancos por un lado, los negros por el otro. Nueva York, aunque yo creo que aunque hay muchas culturas, muchas razas, sí que lo ves un poco más dividido, al menos para mí
eso sí que me llamó la atención porque tienes el barrio de los judíos y el barrio de los chinos y no sé, aunque haya muchas y sí te mezclas porque convives en trabajo, en tren, en todo, a la hora de la verdad cada uno vive en su apartado. barrio. Sí, la verdad es que sí que es verdad que encuentras barrios así muy como Sí. diferenciados, pero es verdad que luego al final todo confluye un poco en el día a día, porque es Sí. imposible no hacerlo en una ciudad en la que hay tanta gente. Al final todo el mundo se mezcla, pero sí que es verdad que tienes las dos caras de la moneda. Todo el mundo se mezcla con todo el mundo, Sí. pero sin embargo tienes barrios completos de una raza Sí. o bien no sé, sí que no había caído yo en esto, la verdad. Sí. Siempre lo miro por la parte de que hay un mix cultural enorme, Sí. pero no me había parado a pensar que también es una ciudad muy dividida. Sí, y a la vez te acerca, yo creo, porque yo nunca había tenido tanto acercamiento o conocimiento, por ejemplo, con los judíos, con los árabes, que como que les conoces más estando aquí, ¿no? Que eso es lo bonito de Nueva York, yo creo. Bueno, y después de la presentación que nos ha hecho Sí, Ricardo, mi turno. claro, Bueno, no sé si has terminado. No sé, hay muchas cosas entre medio, pero... Bueno, pero tenemos todo el podcast Sí, para claro, desarrollarlo. claro. Sí, y espero que más veces, ¿vale? María viene de dónde? De Palencia con P, no con V, Castilla y León. Y bueno, yo llevo aquí 7 años. Todo empezó porque yo trabajaba en Ibiza, en Pachá. Y como ya, no sé si muchos saben, Ibiza es de temporada, solo verano. Pues así estuve 3 años, creo. Y claro, el problema era que cuando se acababa la temporada, pues te quedabas al aire sin nada que hacer. Y ya el tercer año, pues dije, lo que voy a hacer es aprovechar todo el invierno para irme a otro país, sobre todo para aprender más inglés. Y literalmente cogí la Google Maps y donde cayó, me compré un billete de avión y me vine aquí los 3 meses. Y aquí había alquilado una habitación con un chico que era amigo de mi primo, así para tener un poco confianza a qué casa iba, ¿no? Y llegué un 31 de octubre, que es Halloween en Nueva York, lo cual es loquísimo. Y la primera vez en Nueva York yo dije, voy a morir. Porque además el tío este que me alquilaba la habitación, todo esto era en Staten Island. Que sin saber Nueva York yo no sabía que para llegar a Staten Island era un lío. Yo pensaba que cogías un tren y llegabas. Eso es. Y me dijo, no, tú llegas a esta estación y coges un barco y allí te coges un taxi y llegas aquí. Yo dije, me cago en Dios, bueno. Y llegué a las 2 de la mañana a coger un barco, todo el mundo súper de fiesta pasado, yo con 39.000 maletas, dominguera, venida de allí. Y en esa casa vivía Ricardo en otra habitación. Vaya. Sí, entonces ahí, de esto que dices, no me voy a liar con mi compañero de piso, ¿no? No voy a hacer eso. Pero realmente, aunque suene un poco así... Y nada, nos fuimos conociendo, se me terminó la visa de turista y me tuve que volver a España. Y otra vez la misma situación. Que además, antes de Ibiza ya me había pasado como 3 años sin trabajo, horribles, de depresión brutal, con psicólogos, sin ninguna esperanza de que las cosas iban a mejorar. Era como, vamos, una situación que no podía ni controlarla. ¿A qué te interrumpo un segundo? ¿En Ibiza a qué te dedicabas? Era recepcionista en un hotel. Okay. Pero claro, era solo por temporada, no era como que todo el año. Ya. Entonces, otra vez lo mismo, seguíamos en comunicación y decidimos reencontrarnos, no en Estados Unidos, porque como yo había venido con visa de turista, pues no quería tampoco que aquí pensaran, no sé, o que sospecharan porque vienes tanto de turista. Porque claro, con el ESTA puedes venir hasta 3 meses al año. Seguidos. Y luego al otros año. 3 meses. Y luego tienes que esperar un poco y volver. A ver, que volver puedes volver, hay un pero máximo sí de que... tiempo, ¿no? Que puedes estar anualmente. Ah, pues 6 eso meses. no sé. Pero Pero, no a sé. mí la 6 meses. embajada me dijo que volver puedes volver. Lo que pasa es es verdad que el oficial de inmigración aquí en el aeropuerto te puede decir, o acabas de volver hace poco, estuviste 3 meses, ahora vuelves otra vez, como que pueden
dudar un poco. Entonces decidimos encontrarnos en la República Dominicana porque la abuela de Ricardo vive allí, tiene una casa allí, y dijimos, pues mira, genial, vamos allí. Además, pensamos en Punta Cana para estar por el área de los hoteles y todo. Y bueno, no sé si quieres contar tú nuestra experiencia en República Dominicana. Bueno, cuando decidimos ir a República Dominicana, mi abuela, pues, o sea, tenía una casa ahí, pero nuestra visión era, pues, conseguir un trabajo en uno de estos hoteles. En República. En la República Dominicana, que hay muchos, y pues vimos que hay plazas abiertas, que sí necesitaban gente con ciertos idiomas o ciertas cualificaciones. María aplicó para unos trabajos que recibió con una respuesta y con entrevista, con todo. Y pues dijimos, pues, brutal, qué bueno, fenomenal. Ya vamos allá a empezar con trabajo, lo demás. A la larga, pues, no se dio eso de los hoteles en ese instante. Y bueno, estábamos quedando en un hostal. Yo había estado en Nueva York ya unos años y ya había estado en la industria de gastronomía y estaba trabajando de bartender aquí en Nueva York. Y pues dije, me busco un curro, ¿no? Un trabajo de bartender o lo que sea. Y pues allá es completamente diferente. En la República Dominicana una cosa es la República Dominicana que te vas de vacaciones y otra es la República Dominicana cuando estás viviendo, trabajando ahí. Sí. Que el sueldo diario es de $8 promedio. Y eso está bien, porque la gente diario, normalmente... sueldo diario. Diario, Sí, es un diario. buen sueldo diario. Y luego la comida y en los alquileres, muchas cosas como en Nueva York. No es imposible hacerlo aquí. Y yo me había llevado una cámara y ya sí empecé a hacer fotos por la playa, así a turistas y todo eso. Yo creo que fue un poco el principio, el destino, digamos. diciendo, sí. Tirando el codo. Sí, sin saber bien que íbamos a llegar al punto en el que estamos ahora, pero yo pensándolo atrás dices, joder, sí, la verdad es que sí que empecé a hacer algo así. Sí, y bueno, y no fue fácil y de hecho tuvimos unas amistades ahí que nos hicimos amistades ahí que nos dijeron, oye, deberías ir a este hotel y decir que que te gustaría trabajar para ellos. Y yo, vale. Y bueno, pues terminé yo yendo a una entrevista y me preguntó el futuro jefe de nosotros, el supervisor de nosotros, si estaba solo. Y dije, no, estoy aquí con mi esposa. Y me dijo, ¿de dónde? Ella me dijo, de España. Me dijo, tráela aquí ahora. Porque ahí, ¿os habíais casado ya? No, todo esto vale. ya, o sea, no había vuelto a Estados Unidos ni nada. Íbamos a intentarlo, verdaderamente íbamos a intentar a vivir en la República Dominicana. Pero fue difícil, ahí estuvimos, ¿cuánto tiempo en total? ¿Como 8 meses o así? Más. Sí. Como unos 9, 10 meses. Y al final sí que conseguimos estar, digamos, en una posición que no todo el mundo en la República Dominicana puede estar. No sé si porque Ricardo, su inglés es 100% bilingüe y yo en español se valoraba mucho, no sé, como que... El español europeo. Exacto. Pero aún así no era buen plan vivir allí. Y entonces dije, pues me voy otros 3 meses a Nueva York y voy con Ricardo otra vez para atrás y volvemos a Nueva York. Bueno, por este trabajo en la República Dominicana en los hoteles era de ventas. Ajá. Así que eso también fue como... Sí, un poco. Como una lección para nosotros, ya para prepararnos a este mundo en cual... Vuestro negocio. Ya teníais la parte de haber cogido la cámara y lanzaros al terreno. Yeah. Y por el otro lado, la parte comercial, sí. de que también luego hace falta, bueno, en realidad montas tu empresa y te hace falta de todo. Sí. Falta la parte contable, financiera. Todo. Es que cuando uno tiene cualquier tipo de compañía, si es fotografía, si es automotriz, si es construcción, no importa lo que sea, Tienes que saber de todo. hay un aspecto muy grande que es 100% negocio. Y ventas y psicología y todo eso pues son herramientas que uno va recogiendo a través de las experiencias que uno tiene. O sea, uno piensa trabajar en este lugar que no me gusta, pero miras hacia atrás y dices, wow,
mira las herramientas que me llevé con esto. O sea, que Ya. uno piensa que uno está haciendo algo que no le gusta, un lugar no le gusta y está adquiriendo, pues, eso, herramientas para la Para vida. el futuro. Vale, y entonces, estuvisteis 8 meses en Dominicana, vinisteis a Nueva York, ¿y cuándo empezasteis realmente con el proyecto de bodas? ¿O de hacer una Bueno, productora? no. O de... Es que a lo mejor no pasaron directamente a bodas, José. No hagas spoiler. No pasamos directamente a bodas. Aquí empezamos real estate, estuvimos vendiendo casas, un montón de cosas. Sí, la verdad. estuvimos sí, en real estate. Yo estaba de camarero o de bartender. Real estate aquí es bastante complicado, por lo que, bueno, no entiendo mucho del tema, pero hay que sacarse como unas licencias Sí, o unos permisos sí. para Un examen, unos sí. exámenes, ¿verdad? Sí. Sí. Wow. Y después de eso, ya cuando te metes en el mercado, obviamente esta ciudad es la leche para todo el tema inmobiliario y la competencia entre los mismos trabajadores es la selva, que para mí yo no estaba acostumbrada a eso. Sí están ventas en España, pero aquí es a palos, ¿eh? Y cualquier persona que esté interesada en mudarse a Nueva York o lo demás me puede contactar dejamos y, aquí el link. y les podemos asistir en cualquier problema o cualquier lugar que necesiten. Sí. Y que yo me puse también a dar clases de español. Porque me anuncié en una página y dije experta en español. ¿No? Por supuesto. Porque lo hablo, Sí. ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tal fue esa experiencia? Joder, muy bien. La verdad, eso es otra cosa que yo le diría a mucha gente que lo intentara. Porque valoran, yo creo que el americano valora mucho el español de España. Simplemente con escucharnos hablar ya piensan que eres culto, ¿sabes? Que lo sabes todo solo por el palabrerío. Y me contactó una familia de judíos y vamos, súper bien. Eso me hizo Es sobrevivir. más un desgraciado poco. la vida. Seguro que es el señor que le vende las cosas en VIH a José. Seguro. Que siempre que vamos habla un español perfecto. Sí. Es un señor judío y nos ve llegar y ¿Ah, es como... Pero ¿Cuántas vamos, cámaras te llevas hoy? el otro día fui yo sola y me dice, ¿dónde está José? Y digo, me lo dejó que se lo vendes todo. Pero sí que es verdad que he encontrado un mogollón de judíos que hablan un español Sí. impoluto. Porque las babysitters son muchas hispanas, ¿verdad? Sí, Lo has dicho. en la comunidad judía es muy interesante porque Es que es que están Ricardo está alrededor- mucho dentro de ellos. Sí. Sí, de hecho cuando primero llegué a Nueva York en el 2012, finales del 2012, 2013, principios 2013, empecé a trabajar en catering judíos Oh. que me pagaban $70 la noche. Igual que los $8 de República Eso es. Dominicana. Casi, sí, Sí. más o menos. Y bueno, pues no tenía más nada y así empecé, o sea, que son una cultura muy interesante porque están en todo alrededor del mundo. Y hay muchas familias que nacen en Sudamérica, en el Caribe, en Puerto Rico, hay comunidades judías. Nosotros Están hemos tenido están en mucho todos cliente lados. de Miami judío también, Sí. y cubanos judíos. Sí. Muchísima comunidad. Sí, pero lo veo mucho que sí, a sus niños les gusta enseñarle o tener nannies o babysitters que sepan español, porque la gran empleomanía en ciudades grandes, por lo menos en esta, se habla mucho español. Y pues ya no van sabía. entrenando a los chiquitines a entender Sí, a los hacen bien. trabajadores. Madre mía. Es algo que no había... Sí que sabía que hay mucha babysitter hispana, pero Sí. no hacía diferencia. Pensaba que les daba igual que fuesen latinos o tal. Y que era un poco más de cualquier idioma. También pensaba que chinos y demás también... No sabía que quizá tenían tanto foco en contratar español. gente española. Sí. Interesante, interesante. Ok. Y después del real estate, después de Real enseñar estate español, teaching. A ver, déjame hacer memoria. Pues... hemos hecho tantas cosas. Seguía con la cámara de mierda que tenía. Y Ricardo me dijo... Cómprate "Joder, una, cómprate por una favor". cámara. Y Ricardo, muy mente americana y yo muy mente española de no quiero gastar No, dinero. Fuimos a B&H y Ricardo, te tienes que comprar la mejor de aquí. Y yo, ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a Estás pagar loco. tanto dinero? Y me convenció. Y bendita sea la hora, porque claro, ya notaba, ya me empezaba a gustar más. Ya tenía sentido
todo, o sea, podía jugar con la foto o la imagen. ¿Porque tenías alguna formación previa en fotografía o algo? ¿Era a nivel hobby, simplemente? Sí, más o menos. Yo estudié en marketing y relaciones públicas en Santander. Ajá. Y siempre me ha gustado el Photoshop y todo eso, pero a ver, tampoco es que supiera fotografía a nivel profesional. Hombre, pero yo he visto videos tuyos que tú has hecho a tu madre o lo demás de stop motion y cosas así, que tenías una edad que Ya, bueno. era muy pequeña y ya estabas editando y montando cosas a esa edad que muchos niños a esa edad no se interesarían en hacerlo. Bueno. Pienso yo. Yo, por ejemplo, tampoco tengo ningún tipo de formación a nivel de fotografía. Yo estudié comercio internacional, o sea, nada que ver con... Nada que ver. O sea, que al final las cosas te van llevando por un sitio u otro y al final acabas aprendiendo. O sea, ¿y qué cámara tenías? Tú sabes. La primera... No te rías, no seas malo. La primera fue... Yo creo que fue una Sony. Sí, la Sony... ¿Empezaste bien? Sí, pero de estas que tienen el flash montado ahí y todo. ¿Qué? Bueno, ahora nosotros se lleva. también No, teníamos la que te regaló Sí, tu hermano. Sí, esa. Ah, bueno, que el hermano le regaló una cámara. o sea, Bueno, es que Ricardo está muy impresionado que yo tenga... Mi padre tenía una cámara de vídeo cuando ya era pequeña y me Sí. grababa De estas- y todo, y tiene cámaras antiguas. Sí. Fíjate que nunca lo das tanta importancia y ahora dices, joder, pues sí, estoy muy metida en este mundo. Desde Lo llevaba en siempre. la sangre. sí. Tenía tu padre el 4 Super 8, ¿no? Tenía de hecho tenía la primera Sony que sacó con autofocus. Sí. La primera digital, que era un camarón así grandísimo. Y mi padre me ponía un traje de flamenco como buena palentina que baila flamenco, ¿verdad? Sí. A bailar y me grababa haciendo eso. Bueno, yo creo que todos los padres han hecho algo. ¿También te has vestido flamenca? No, de flamenca no. Bueno, la primera cámara de María creo que era una Canon Sí. T80i o sea... Esta era la de República Dominicana. Sí, Sí. esa. ¿Y cuál fue tu primera experiencia religiosa en VIH? ¿Qué cámara te llevaste? Es a la AR3, ¿no? Sí. La esa. Sony Sí. A7R3. La primera, sí. ¿Y por qué bodas? O sea, porque... Empecé haciendo modelos y así y no me gustó. No me gustó porque lo veía tan... todo tan planificado y tan poco natural y todo tan... que no me Artificial. gustaba, no lo disfrutaba. O sea, y era como que... no me llegó a gustar. Y empecé más a por parejas y hacer parejas en Central Park y hacer parejas en Brooklyn Bridge. Y me empezó a gustar mucho, joder, ver a una pareja... El amor. interactuar, exacto, y me encantó. Y a la vez estaba trabajando de profesora y haciendo estas sesiones. Ricardo se empezó a meter también en vídeo poco a poco hasta que dijimos, hay que meterse full time porque... Esto hay de dónde sacar, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, bueno, también la experiencia de trabajar juntos. Claro. Tiene su cara y su cruz. Claro. Pero bueno, yo creo que tiene más cosas buenas que malas. Sí. Sí, es saber complementarse Sí. y o sea, muchas cosas uno se aprende mientras el camino y uno aprende con su pareja Sí. a la vez. Hay personas que a lo mejor no tienen una pareja y están solos y dicen, qué injusto, son dos personas versus una, pero si uno se pone las cosas en orden y se organiza, creo que lo puede lograr. No creo que tiene razón, a la misma velocidad no, pero creo que puede llegar a este mismo punto o mucho más lejos si se organiza uno. O a dividirse ahí. O sea, a ver, la estructura, yo no creo que haya ninguna estructura fija. Al final es complementarse y utilizar los recursos que tiene uno, ¿cómo se llama? Los dones de cada uno, o donde más rinde, utilizarlo más ahí. Y la comunicación entre equipo y tal, porque empecé a meterme más en bodas porque hice de second shooter para un grupo de fotógrafos de Long Island, son judíos o italianos o algo así. Y fíjate que es un grupo que lleva 7 fotógrafos para una boda. Y no voy a decir el nombre porque los voy a criticar.
Porque al final ves el resultado y dices, ¿qué importa que haya 7 personas si entre vosotros nos comunicáis bien, estáis todo el tiempo En medio. discutiendo? No, a veces mejor bien hecho pequeño que un grupo, un ejército de fotógrafos o de En los que videógrafos. todos aparecen en el frame del Sí, otro, ¿no? Sí. Ok. Vale, entonces, si ponemos todo en una balanza, ¿más pros o más contras de trabajar juntos en pareja? Pros. ¿Pros? Pros. Pero a veces los contras son muy contras. No, a ver, vivir y trabajar juntos tiene la convivencia, hace que haya roces, e igual trabajando tengo más confianza para mandarle a la mierda que si es con alguien que no conozco. Pero por eso también, al tener más confianza, solo con mirarle ya sabe lo que le estoy diciendo y es más rápida la comunicación. Cuando empezasteis Siri. al 100% en el proyecto de bodas, o de fotografía y vídeo de bodas, ¿teníais un proyecto más o menos firme o teníais una idea de lo que queríais hacer, dónde queríais llegar? ¿Qué mínimos queríais cubrir con la foto, el vídeo y dejar otros trabajos atrás? ¿O Es que fue un poco, ya como vimos que cada vez teníamos más clientes, nos metimos de lleno y yo creo que sí nos hemos planteado, sí, vamos a hacer todas las bodas que podamos y yo creo que en ese punto ya llevábamos años en Nueva York y sí que es verdad que queríamos hacer más fuera de aquí, para tener ya la oportunidad de yo conocer, salir de Nueva York y entonces pues ya por ejemplo nos recomendaban de aquí para otros lugares y sí que echábamos la mirada más fuera de Nueva York, solamente por salir de aquí. Y también creo que aparte de sí tener las metas que uno tiene, es como uno llega a eso. O sea, para unas personas se puede ver como un pico de una montaña, para otras puede ser un lugar muy plano, pero que no puedes ver el horizonte y no sabes cuándo va a acabar. Creo que nosotros hemos usado inconscientemente nuestras aspiraciones personales un poco egoístamente en lo que nosotros queremos hacer. O sea, los dos viajamos mucho. María viajó por todo Sudamérica, por Europa, y yo viajé mucho también, y pues queríamos mantener ese concepto en vida y primero ver qué es lo que queríamos nosotros, qué es lo que nos encantaría a nosotros así como personas, no como trabajadores, y intentar de incorporar eso de alguna manera a hacer que haga sentido a donde realmente estaríamos apuntando, que sería hoy en día pues bodas internacionales y destination weddings. Pero creo que al principio no fue enfocado como que si quiero coger todos los clientes que pueda, 52 bodas al año, creo que sí eso estaba ahí en tu mente, pero no era lo que realmente nos empujó o nos dio la motivación, porque una cosa es quererlo, otra cosa es hacerlo. O sea, quizá el plan fue surgiendo por el camino, ¿no? Conforme Sí. conforme ibais avanzando, tuvisteis la suerte quizá de que el destino fue haciéndoos avanzar y en base a lo que ibais haciendo se fue elaborando el plan. Sí. Y por seguir con la línea de tiempo, esto es desde que volvisteis de República Dominicana y cuando empezasteis a hacer bodas, más o menos, ¿cuánto tiempo, cuando empezasteis a dedicar a full a bodas, qué tiempo pudo haber pasado? Pues un par de años así. Sí, eso fue una trayectoria que nos tomó como 1 año o 2. Primero que nada, cuando llegamos aquí, llegamos con nada. De hecho, llegamos con dinero prestado. Sí, Claro, $500 prestados. A menos Que nos- 500 llegasteis. Exacto. Y que nos dio para poder alquilar una casa por 15 días. Era contrarreloj, ¿qué voy a hacer? Y claro, siempre puedes llamar a tu familia y decirles a tu familia, oye, ingrésame dinero. Ya, pero ¿hasta dónde? Y ya era casi algo personal. Era, no, lo voy a hacer por mí. O sea, por mis propios méritos. No quiero que me tengan que ayudar otros a... Y la verdad, todo fue cayendo mágicamente. Lo hablábamos el otro día, que fue cayendo mágicamente. O sea, conseguir trabajo y que alguien te haga este favor y luego te salga lo otro. Fue ¡pum! Bueno, sabemos que la magia no existe, Ya. pero
Sí, no, es como me dice María y me han dicho muchas personas que no puedes quemar puentes. Llegamos a Nueva York y le dije a María, voy a ver si puedo hablar con el curro que tenía antes, el trabajo que tenía antes y ver si me cogen para atrás. Y en ese trabajo yo trabajaba era bartender en Wall Street. Vi muchas personas interesantes porque era un club privado y lo demás y bueno, fue una experiencia increíble, pero trabajé como nunca, ¿no? Con una mentalidad del ejército, porque ese fue el primer trabajo así oficial que tuve después del ejército. Y pues tenía más o menos esa estructura todavía, ya no tanto, pero llegué y pues me contrataron de nuevo. O sea, eso fue algo que gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hice, pues tuve la suerte que me abrieron las puertas de nuevo en el trabajo que anteriormente tenía antes de irme a la República Dominicana. Sí. Porque alguien, por ejemplo, que vaya a escuchar el podcast y piense, quiero irme a vivir fuera de mi país, quiero... Hazlo, pero... ¿Recomendaríais hacerlo pero- como vosotros sin un plan prefijado? Y, aparte del plan, la mentalidad con la que tienen que venir es mentalidad de, bueno, a ver qué pasa, o es mentalidad de, voy a trabajar como un cabrón. Sí. Depende cómo correcto. quieras sufrirlo, entiendo. Yo diría más eso, las dos cosas. Ven preparado, también ven preparado mentalmente para seguro estar trabajando hasta 2 trabajos a la vez. Que la haces, posiblemente sea la ciudad donde sí la haces. Yo creo, hay oportunidades para todos, de todos los colores. Tú quieres vender algo así, te lo compran, es increíble en ese aspecto. Pero como no vengas con la mentalidad de joderte, no la haces. Nadie O sea, te va a dar nada, nadie... Exacto, el factor suerte en una ciudad como esta... Ya. Ya. Suerte, hay que alguna gente le dice suerte, otras personas le dicen coincidencias, casualidad. Ya no nos vamos a poner un plano así de vida, pero a lo que yo me refiero es que si lo estás pensando a hacerlo, hazlo. Sí. ¿Qué es lo peor que te pase? O sea, lo peor que te puede pasar es que puedes empezar una empresa. Claro, pero... Y eso es un buen problema. Eso es lo de tener. peor. Ya, Eso es lo peor que te pase. Pero, por ejemplo, el hazlo puede tener un peligro, y el peligro es que, como te diría, tú eres de Puerto Rico. No sé si más facilidades o no, pero tienes más puertas abiertas De entrada, la primera facilidad que tienes es que nadie te echa del país. Eso es. y que puedes trabajar. Vale. Eso es. Entonces, cuando decimos a alguien hazlo, vale, yo lo entiendo como atrévete a lanzarte y A intentarlo. Inténtalo. El problema es que cuando la gente que venimos de fuera, o sea, la gente que... Los o sea, no estadounidenses. Claro, la gente como nosotros, ¿no? Que somos españoles, no podemos decir hazlo y venir y hacerlo. Porque tenemos que pasar por un proceso que no es fácil, lleva su tiempo y vale dinero. Entonces, cuando a alguien le dices hazlo, puede ser complicado. El decir, ¿esto que está haciendo esta gente lo puedo hacer yo? Sí, lo puedo hacer yo. ¿Lo puedes hacer ya? No, no lo puedes hacer. Ya. Necesitas un permiso de trabajo, necesitas un proyecto, necesitas poder venir legalmente a Estados Unidos y... Claro, pero esto es un poco como lo que decía María anteriormente, porque ya cuando vino con el ESTA como turista, los 3 primeros meses cuando os conocisteis, venía como turista a aprender inglés tú y ya demás. claro. Pero luego ya, justo lo que No, le pero habían lo recomendado, conoció que a él. ya no podía entrar de nuevo. No, pero lo conoció a él y tuvo que irse sin Sí. poder venir a verte. Y tuvieron que irse a otro sitio Sí. para poder seguir juntos. Sí. Y antes os había preguntado un poco la línea de tiempo, porque me había ido mucho en el tiempo y digo, uy, si volvieron de República Dominicana y ella solo podía estar otros 3 meses, Otros 3 meses. ¿qué sucedió en ese Pues otra impasse? vez nos miramos y digo, me tengo que volver a ir. Y Y le dije que no, que le pedí la mano. en Bryant Park, Oh. la pista de hielo. El patinaje. Ahí, sí. Y venció el amor. Sí. Y bueno, y la gente dirá, bueno, muy cliché y lo demás, y le dirá, pues muy bien, pero tener una persona que te caiga bien, que tenga la misma ética de trabajo y bueno, muchas cosas coincidieron y después de conocernos, cada día nos conocíamos más y más y más y todavía nos seguimos conociendo.
y hay hasta más coincidencias más profundas. O sea, el padre de María tuvo una imprenta, mi padre tiene una imprenta. Sí. Y bueno, hay muchas cosas que concuerdan con muchas de nuestras experiencias de la vida y pues sí fue suerte. Por eso es que yo digo que hay algunas personas que creen en la suerte o no, pues yo en cierta parte tengo que decir que sí creo en la suerte. Y si tienes razón que... Sí, pero pudo ser suerte a lo mejor el encontrarla a ella, ¿no? Por estar juntos, vuestra situación y tal, pero... El llegar donde estáis no ha sido suerte. El llegar donde estáis, yo creo que no hay tanta suerte. Creo que nos hemos dado muchos cantazos que muchas personas no se darían, cantazos que otras personas a lo mejor no se recuperarían y nos hemos levantado más fuerte y más formidables. Sí. Llegar a la ciudad de Nueva York con menos $500, ya no es moco de pavo, ¿eh? No, o sea, pero y lo que está diciendo Ricardo, si tú tuvieras que pensar ahora mismo en pegarte hostias en España, ¿te pegarías la misma cantidad de hostias en España que aquí? ¿O Nueva York te pega cada hostia que flipas? Es que aquí yo creo que asusta más. Es que como que ya te acostumbras a que te das hostias todo el rato aquí. Te acostumbras pero ya es el día a día. Sí, pero bueno, pues llevas 7 años, Ricardo lleva 10, pero nosotros llevamos casi 3 y a nosotros nos llegan cada guantazo que decimos... No sabes por dónde te vienen, es hola, cada año una cosa nueva. Sí. Hola, amigo, ¿eh? Sí. Entonces, y son guantazos de todo tipo. Sí. Sobre todo económicos, siempre. Claro. Sí, Siempre. Es Y el aquí guante más parece grande. que son... Con respecto a Puerto Rico lo desconozco completamente. Sí que hemos hablado antes y más o menos hemos visto que a nivel coste de vida y demás tampoco difiere muchísimo con el coste de vida aquí en Estados Unidos, no sé si en Nueva York. Igual que en Nueva York casi. Sí. Pero con respecto a España, o sea, para mí fue un choque enorme ver las cantidades de dinero que costaban las cosas. Ya no me refiero a un café, a una barra de pan, me refiero a alquilar una plaza de garaje y que me cueste lo mismo que la hipoteca de mi apartamento en España. Sí. Y es como cada leñazo que te viene, cada bache que te encuentras, aquí todo, cualquier obstáculo que te encuentras, de forma directa o indirecta está relacionado con dinero. Y cada bache que te encuentras... Pero es por eso... pues, no tan solo con dinero, sino con algún tipo de burocracia a la que nosotros estamos acostumbrados en España a ser, que sea fácil, porque no hemos venido... También. O diferente, no fácil, sino distinta. Sí, pero también hay que tener en cuenta que nosotros hemos llegado aquí con una edad, ¿no? No hemos venido con 3 años, que ya te has criado aquí, y sabes... Ni con 3, ni con 10, ni con... Claro, y sabes cómo es, sabes que cuando tienes que pagar tus tasas, pues las llevas pagando desde hace 15 años, ¿no? O sea, es algo... Y por ejemplo, en referencia a Puerto Rico, en Puerto Rico el nivel de inglés general de todo puertorriqueño, yo creo que es bueno, no como los españoles. No, yo también lo creo. Por muy mal que estén para ellos vienen a Estados Unidos y se saben defender mucho con un español. Y eso es otra cosa, la barrera del idioma también está fuerte, ¿eh? Y luego, no sé... A mí me costó también... Ustedes vinieron aquí y a visitar y ver cómo está todo. Primero vinieron a ver. Claro. Y luego pues se les dio la idea. Y luego, venga, que vamos para allá. Ya. Y ahí ese proceso duró 3 años. Exacto. O sea, por eso es que yo le digo a todo el mundo, hazlo. O sea, Inténtalo. Inténtalo. Aunque si no importa que tome 1 año, tome 5, tome 10, o a lo mejor no te sale. Pero las personas que conociste, las conexiones que hiciste, los lugares que visitaste, las puertas que se te abrieron, creo que te va a dar por lo menos lo que tú estabas esperando de otra manera. Ya, pero como estamos en el momento del ya, Sí. quiero algo y lo quiero ya. Eso sí que es verdad. Aquí vas a comprar un coche y te lo dan ya, lo compras y te lo dan, ese día sales con el coche. En España vas a comprar un coche y tardan 3 meses en darte un coche. Me da la sensación de que alguien más joven que nosotros, por edad o por ya en el momento en el que estamos, alguien va a querer decir... Va a ser más impaciente, me ¿no? voy Para ya un y quiero proyecto. irme ya, y el proceso no es ya. O sea, No. Pero es que a la inversa es lo mismo. O sea, para el que quiera ir a Europa, Sí, eso sucede es lo lo Sí, mismo. mismo. claro. Mira, yo desde que terminé la carrera lo intenté en Londres. Nada. Irlanda, nada. México viví 5 años. Perú 1 año. Bolivia, las Islas Baleares.
en todas nunca encontré algo como Nueva York. Que te sedujese. Que de verdad dijera, joder, me merece la pena el esfuerzo, las hostias que hablábamos. Pues sí, mira, porque en Londres también te las dabas económicamente y laboralmente, pero era distinto. Aquí al menos, no sé, la balanza se nivela mejor. Y estoy más lejos de casa y todo. Y... Quizá el factor puede influir. Yo he estado en Londres, pero no tanto tiempo. Ha sido más tipo trabajo, pero vacacional, estudiante. Pero también puede influir mentalmente el aspecto distancia de casa. Ya. O sea, es como que estás lejos, pero no estás tan lejos. Por ejemplo, cuando decides mudarte a Estados Unidos es como, Sí. Vale, no puedo hacerlo para irme dentro de 3 meses. Sí. No puedo hacerlo pensando que, bueno, si dentro de 3 meses no me va bien o dentro de 4 Sí. meses no me va bien, me vuelvo. Es como que tienes que te lo tienes Sí. que pensar bien, el decir, voy para intentarlo más tiempo, o sea, voy dispuesta a todo. Ya. Sí, Ya. no, totalmente. Y en la mente de uno, pues uno tiene sus miedos, sus prejuicios. Y pues eso es algo que uno internamente, yo creo que ya cuando uno hace la movida de hacerlo en el mundo real, no en el mundo interno, se refleja en tu mundo interno también, que esos miedos se te van yendo. Y pues vas escalando un poco más allá arriba o un poco más Sí, adentro. no, está claro. Creo que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo venir y estar un mes o tal, a cuando Que venir. realmente decides el momento de decir, me mudo. Entonces ahí ya es cuando dices, wow, empieza todo a suceder, empiezas a conocer Nueva York. El impresionarme cómo en esta ciudad funciona todo, pero realmente internamente es un desastre todo, como el sistema de basuras, de higiene, de los edificios, cómo están muchos construidos en Brooklyn y así. Eso por un lado, porque yo tenía en mi cabeza la idea de Nueva York, una de las, exacto, de rascacielos y una de las ciudades más importantes del mundo, y me impresionaba cosas como lleno de ratas, lleno de vagabundos, todo eso. No sé qué más choques, burocracia, como dices tú, tanto, o sea, yo siempre me he quejado de la burocracia en España, que era inepta, pero aquí está peor, o sea, todo es más enredado, no tiene un porqué todo, pero sí, quizás eso. Y a nivel de trabajo, ¿os habéis encontrado la situación de, sobre todo María, de no ser americana, haber perdido trabajo? Al revés. Por ejemplo, en real estate, ellos valoraban mucho que fuera europea. Tener una cara europea, tener otro idioma. Eso más, yo digo, y en muchas cosas, ¿verdad? Más favorable el hecho de que fuera extranjera. Y sobre todo europea, que yo nunca lo había visto como algo extraordinario, y Sobre ha sido todo algo que me ha española. impactado, que era como que, wow, europea, lo sabes todo. Y yo, Sabe de arte. sí, eso, exacto. ¿Cuál sería para vosotros el sueldo mínimo de una persona? Una. Para Vivir en Nueva para York. poder vivir en Nueva York. Nosotros que estamos aquí, o sea, nosotros entendemos que hay que diferenciar Manhattan, Ya. Brooklyn, Queens, o sea, vale. Depende qué tipo de vida tú quieres en Nueva York, porque hay diferentes tipos de Nueva York, depende de tu presupuesto. O sea, hay personas... yo diría Ya. que si estás para Nueva York, para vivirlo, o sea, tipo minimal, básico, que no vas a estar de restaurantes todas las noches o cada fin de semana vas a un restaurante, no. Si te lo vas a hacer en plan, voy a cocinar en casa o voy a tratar de ahorrar aquí, allá, yo diría que mínimo por cabeza o por persona para vivir justo o cómodo, Teniendo lo que uno quiere. me da igual los trabajos, o sea, la cantidad de trabajo, sino la cantidad de dinero al mes. dinero al mes que puedas necesitar para vivir normal, como tú dices, Pues yo digo que mínimo 50.000 Al año. al año. al año. Sí, eso sin tener cosas extraordinarias de, en plan, Coche. todos los fines de semana. Eso, coche. No, eso sí, con coche no va a poder, Ya. va a tener que ser mucho más. Sí. O sea, no mucho más, pero no va a tener que sacrificar cosas para tener ese coche. Aquí una renta de un apartamento
de una habitación, porque si vienes aquí, yo le recomiendo a cualquier persona que primero venga, alquile una habitación, no se vaya en el rollo y alquile un apartamento entero para ver cómo piso, va ¿no? todo. Compartir piso. Sí. Compartir piso, sí, claro. Que aquí una habitación ya están en 1200 Sí. Bueno, al mes. 1200. depende de dónde, porque claro. aquí en Manhattan hemos llegado No, a ya. ver compartir habitación 1800. Aquí en Midtown, que sí, estás en el centro, por ejemplo, Una pero cajilla de Sí, cero. en la 39 con la novena, un amigo nuestro, bueno, lo 1800. dijo Edu en el otro podcast. 1800. 1800. Tenemos otra amiga que vive en Chelsea, un piso compartido, 2500. Sí, sí. Vale, pero esto es Chelsea. Manhattan. Sí. Sí. Nosotros vivimos en Brooklyn y, o sea, a mí yo no tengo nada contra Manhattan, pero a mí no me pagan para vivir aquí. Yo me muero en Brooklyn. O sea, sí, que no pase, ¿verdad? Que pase en Puerto Rico, pero... Pero a mí no me sacan de Brooklyn. Lo que pasa es que nos sentimos muy acogidos en Bushwick. Nosotros no nos movemos porque como una familia, todo el mundo Se ha hecho viene de comunidad otros ya. lados. Nos vamos a España y nos cuidan las plantas, nos cuidan Airbnb, el coche nos lo mueven. Oye, que mira, que se te ha caído en la ventana. O sea, joder, por eso Lo que pasa es que muchos... tenemos un amor-odio con Nueva York. Porque Sí. ese tipo de cosas no lo queremos perder. No. ¿Y en Eso- España esto sucede tanto fuera de lo que es un núcleo familiar, tú crees? No. Yo tampoco lo creo. Yo creo que esa sensación de comunidad, Sí. fuera de lo que es tu gente, tu familia, Sí. o tu círculo de amigos en España, esa sensación de comunidad no me parece tenerla en Pero España. ¿y tú, Ricardo, por qué no vivirías en la ciudad? En Manhattan. Yo no viviría en la ciudad porque creo que es un poco más densa, mucho más densa que Brooklyn. Creo que Brooklyn está un poco más esparcido. Hay más parques en Brooklyn, creo que... Y es una comunidad local, Hay aparcamiento. hay Ya. aparcamiento. Y es una comunidad local un poco más familiar. Tipo El más tema familiar. comida también, siento, yo creo. Sí, hay muchos lugares, o sea, un poco más accesibles para comer. O sea, podemos los dos comer, almorzar. Pollo con arroz, habichuela. El plato típico de un puertorriqueño. Por $10. Por $10 y Y comemos bueno. los dos y estamos llenos. Y no salir Porque- aquí y tener que pagar Cua- 80 Claro, por salir a porque comer. eso no, o sea, no lo hemos pensado nunca, pero ¿qué porcentaje de caro está más Manhattan que Brooklyn? Bueno, no sé el porcentaje, pero para mí no es si está más caro o lo demás. Para mí es la tranquilidad mental. Aquí esta ciudad no para. Los carros no paran. O sea, por No. lo menos en Brooklyn hay Por como la que noche- duerme un poco. Por la noche no se escucha ajetreo de coches, por ejemplo. Se escucha a la gente no, afuera sí. pariciando y con las bocinas, la música porque vivimos en una área donde es un poquito más nocturna. Pero no es como Manhattan, que es algo como una máquina que nunca para. Se está Otro poniendo rollo. muy, muy de moda. Tenemos 2 Airbnbs ahí que están reservados 100% todo el año. Incluso cancelan y en unas horas se vuelve A pillar. porque la zona es muy trending. En auge. Hay muchos lugares, está Brooklyn Mirage, que es un lugar, un espacio de eventos, de ¿Está conciertos. cerca de casa? Sí. Sí, está unas cuantas El otro día calles. estuvo David Guetta por allí. ¿Ah, sí? Este fin de semana pasado, creo. Ni idea. Cuando estábamos trabajando. A mí solo me gusta el flamenco. Sí, yo le... Yo pensaba que te gustaban Las jotas, ¿no? Sí. Vale, cositas. Vamos a hacer una rondita de preguntas rápidas. ¿Vale? ¿Qué es lo más caro que habéis pagado en Nueva York? Bueno, El haz otro preguntas día. para aquí cada uno. Yo, el otro día, fuimos a un restaurante de lobster, de langosta, Oh. pero no a uno de lujo, Sí, sí. uno así que ponía en Yelp. Sándwiches de langosta y por la pinta era como que vas a una pizzería o así. Nos dieron una leche, un bocadillo así, de Sí, este los sirven tamaño, como perritos, con ¿no? patatas fritas de mierda, $32 solo el bocadillo. Sin bebidas, sin Eso nada, no es- como o un sea, takeaway casi. $75, o sea, para un... Sí, Digo- pero eso no es lo más caro que hemos No, pagado. lo Por más cómo caro era no el es. lugar, porque lo pagas en Brooklyn Bridge con gusto o lo pagas en otro sitio con gusto, pero ahí... Podríamos... No me vale tampoco un apartamento, no me vale un coche. Sería más un capricho, ¿no? Algo que te haya sorprendido a nivel precio, que Claro, digas, algo joder. por ocio a lo mejor. Que digas,
Buah, me acabo de comprar unas zapatillas que valen $1,000. No, o algo que te haya sorprendido sencillamente. Sí. La renta. Siempre Dijo que no sorprende. valía la renta. Vale. Pero ¿Nueva York para vosotros es para toda la vida o estáis de paso aquí? no, Estamos de paso. de paso. ¿De paso a corto plazo o de paso a largo plazo? Esperando que sea a corto plazo. ¿Y cuál es el punto en el que fuera, se acabó? Ya estábamos listos antes de la pandemia paró los planes. Nos íbamos a mudar y quizás pensábamos Florida o así, pero se paró todo. Pero Vale. seguimos en ese plan. Salir de Nueva York, pero no os vais a Palencia, ¿no? No. O sea, Perdón por Palencia, pero no. cuando no. uno vive De en momento no. Pero cuando uno vive en Nueva York, uno nunca sale de Nueva York. Nunca. Ya. Ya. O sea, nosotros queremos vivir temporadas aquí, temporadas allá, pero... O sea, recuerden, yo vine aquí por 2 semanas. Queréis seguir teniendo base en Nueva York, ¿no? Sí, claro. Más cuando ya tienes un negocio, que ya tienes cosas aquí, como dices, no, lo cierro, adiós. No. Un lugar para comer o cenar que os encanta. El del lobster no. Sí, hay un lugar donde puedes... Bueno, ya no es tanto como antes, han subido los precios, pero este es el lugar en donde tenían el mejor sushi por el mejor precio. Fresco, barato, ¿dónde es? Es en Sheepshead Bay. Es cerca de... Ahora luego me apunto el sitio, ¿eh? Es cerca de Coney Island y muy bueno el lugar. Sí. Pero así de restaurante que mole mucho, que me encanta, Checonis. Checonis en Dumbo. Con vosotros a lo mejor esta pregunta tiene sentido o no tiene sentido porque lleváis Mucho tiempo. bastante tiempo aquí, pero la mayoría de los compañeros de trabajo del sector que conocéis aquí en Nueva York, ¿viven o sobreviven? Sobreviven, yo digo. Yo no sé. Yo no tengo ni idea. Yo creo que sí. No Los sé. que conozco no se dedican full time. Se dedican a cuando les sale y tienen otro Es trabajo. un extra, ¿no? Sí. No sé si porque no le han metido duro a ello o no sé. O como nosotros, o sea, al principio nosotros pues no era full time. Yo estaba o de bartender o manejando un taxi, que estuve manejando taxi aquí en Nueva York yo creo que fueron como 2 años. Buah, madre mía. Mientras hacíamos bodas. Sí, las dos cosas. Airbnb, taxi, bodas Madre y mía, otras cosas que no vamos a contar aquí. Porque si no... El peor momento que habéis pasado en Nueva York. No me vale la pandemia. Vale. Que dice todo Momento el mundo eso. clave. Yo para mí el trámite de la visa fue... De la Green Card. Psicológicamente lo iba a dejar todo. O sea, yo ¿Por qué? dije, nada, ya. O sea, porque no me imaginé que era un proceso tan largo, tan serio todo. Pero me refiero, en tu caso, el visado fue cuando os casasteis. Sí. Pensaba que sería un proceso bastante No. más simple y... Sí, más corto y más simple. Y tardó, desde que el día que yo apliqué hasta que tenía la tarjeta a la mano, ¿cuánto? 3 Yo no años. le llamaría simple. Hay formas más Paciente. simples de hacerla, lo que pasa es que no muchas personas saben de ellas. Pero, ¿Y se lo estás contando ahora? Ya. hombre, si tú tienes $250,000, bueno. tú, No lo- tú Ah, puedes ya, ya. empezar Claro, una pero empresa es- aquí Claro. Pero en ese Espérate momento- que y te vamos a dan sacarlos. y te dan un pasaporte americano. No, y si te casas con el príncipe también, como hizo Claro. la americana, pues tienes la ciudadanía europea. No, pero o sea, hay muchas maneras de encontrar aquí ciertos tipos de visados. Ya, pero normalmente Pero no todos es lo implican normal. pasta. Todo en la vida cuesta pasta. Hasta el agua. Pero no es lo normal. Y yo creo que en mi caso es un poco más normal, ¿no? Casarte con un americano, yo no pensaba Sí. que era ni tampoco tanto dinero para aplicar el proceso tan largo y tanta seriedad, tanto seguimiento, tanto... Espera, demasiada No, pero información. aparte de lo que dice Ricardo, o sea, montar un negocio y tener $250,000, También te digo, es pasta aquí y en cualquier sitio. Aquí $250,000, lo piensas y dices, es dinero. Puede ser viable. Ahora piénsalo desde España. en Palencia Venir y meter $250,000. 250.000 euros en un banco es como... En Palencia, que hay 4 habitantes. ¿Cuántos habitantes hay en Palencia? 3 y yo que me fui. Esperemos que este podcast no lo escuche nadie de Palencia. Ya. vetado en Palencia. No, hombre, Joder, no. no me van a dejar volver.
No, pero es... Destination Weddings en América. Menos en Palencia. Internacional, menos en Palencia. Vale. Pero para aplicar, por ejemplo, o sea, yo pensaba que era simplemente te casabas y simplemente pacientemente esperabas tus papeles. Hombre, tendrás que demostrar Exacto, una tienes relación... que demostrar que la tal. relación Bueno, es pero- verdadera. sabemos que es verdadera. Claro. Sí. No, Sí. pero Pero quiero decir, Lo normal es que no lo sea. ¿Cuántas, También aquí. ¿Cuántas relaciones serán no verdaderas? ya, pero me refiero, Brian Parr, le pides la mano. ¿os También lo casáis? hacen todos falsamente. Ya, no, pero me refiero, llega Brian Parr, le pides la mano, vais, os casáis, ahí entiendo que es cuando aplicas para... Todo el proceso de nosotros estar juntos y de estar saliendo, de ser pareja, fue como año Sí. y medio. Entre República Dominicana, España. Yo solo pienso una cosa. Si nuestro proceso, lo que hemos invertido y lo que hemos tardado en hacer esto con nuestro tipo de visa, lo que nos ha costado y lo complicado que ha sido, ¿piensas que realmente que Estados Unidos va a poner fácil a alguien que venga aquí y diga, no, es que me voy a casar con esta tía o con este tío? No lo va a poner, O sea, no lo va a poner fácil si no es algo de verdad, pero estoy pensando, por eso pregunto, porque lo desconozco, que te piden, O sea, primero, cuando aplicas tienes una entrevista con un agente de estos y sí que te psicoanalizan mucho. esto antes de poder ir a casarte. O una No, vez te casas. casas y aplicas. Una vez que Vale, aplicas. ok. Pues ya dices, mira, me caso con un americano, quiero aplicar por la residencia. Y después de que los papeles ya están metidos y esperas un montón para que te den una entrevista, cuando te dan la entrevista, te tienen que preparar. Y eso era para mí algo también surrealista, porque yo decía, ¿de qué me tengo que preparar si es mi pareja y lo quiero? Claro. No, te tienes que preparar porque esta gente, por cualquier mínima cosa que ellos sospechen que has contestado, te la niegan. Se tiene que ir con abogados y demás, porque para mí esto era algo muy O sea, tuvo que sorprendente. preparar un abogado para las entrevistas, aun siendo una relación. Claro, no vayas a decir algo que deje ver algo y diga, tú tenías otras intenciones y tal. Pero nosotros no tuvimos, por ejemplo, Olga, que Olga era la que nos lo nuestra llevó. abogada. Pues Olga nos preparó un poco. Pero y... no nos preparó realmente, porque, o sea, sí habían preguntas donde trataban, o sea, las usan para tratar Sí. de pillarte o lo demás. Porque, por ejemplo, O confundirte. el día de la entrevista, también es verdad que a cualquier persona que vaya a hacer esto y vaya a hacer la entrevista, que no te dejes influenciar mucho por eso que te dicen y ten cuidado, que van a pensar y no hagas esto, porque a mí me afectó mucho eso. Tanta gente diciéndome... Es que a mí me afectaría, creo que negativamente. Sí, y intenta sonreírle mucho. Y eran tanta información que llegó el día de la entrevista y me puso nerviosa. Siento que esto era real. Yo estaba nerviosa de todo la extra información que me había dado todo el mundo. Y en la entrevista, pues te preguntan, ¿y cómo se llama el padre de Ricardo? ¿Y Ricardo no nació? ¿Y dónde iba a la escuela? Y todas esas cosas. Que sí es verdad, hoy en día me lo preguntan y va a haber cosas que yo no sé de Ricardo, porque no lo sé al 100% en su No vida. conociste Eso adolescente. sí que me da un poco miedo. Digo, ¿y si hay algo que no sé? ¿Cuál es la última serie que ha visto don Ricardo, no? Ya está. Te han pillado. Toma por culo. Bueno, pasas toda la entrevista y demás. Sí. Y entonces... Espera, voy a contar una anécdota. Pero no vamos a contar todo el proceso de la No, pero Green me produce curiosidad, no sé. Pero la En la gente se entrevista, queda La ahí entrevista entera ya. no, pero iba a contar una curiosidad. En la entrevista me preguntaron que dijera cosas concretas de Ricardo en el ejército. Y obviamente hasta Ricardo hay muchas cosas que no me puede decir. Y Ricardo le dijo a la de la entrevista, mira, eso ni ella lo sabe, yo no se lo puedo decir a nadie. Y me puse súper nerviosa. Pasó Llevaba un tanque, ¿no? No, pero es verdad. Un avión. Un avión. Pasó tres años. También es verdad que apliqué hasta que te dieron... hasta que la creo tenía en la mano. Creo que fue más o menos... O sea, conocemos más gente que también son Sí, yo creo pareja que y es- que han yo pasado creo por que ahí. es lo Son mismo. sobre 3 años que no podías salir del país. Por eso ahí va. ¿Cuál es tu peor momento? Ese. O sea, el hecho de pensar... Falta de libertad. No puedes volver a casa en este tiempo. Y cuando la tuve ya en la mano, no fui rápido a casa. Ya era psicológicamente el hecho Sí. de que soy libre para irme. Eso es muy fuerte. Nos pasó a nosotros también en la pandemia, que por nuestro tipo de visa no podíamos salir y si salíamos no sabíamos si podíamos entrar. Sí. Entonces era una cosa un Sí. poco... Yo llegaba a llamar a inmigración y Ricardo, no, así no te la van a dar, y a gritar, ¡estoy harta! Ya. ¡Esto es inhumano!
me quiero ver a mi familia. Pero y esto sería... Bueno, ¿cuándo os casasteis? Esto fue en 2016. 17. O sea, que realmente tampoco han 15 nos cambiado... conocimos, 16 no. Madre mía, finales de suspendidos. 16. ¿Ves? Por eso, finales de 16, pero esto fue en la transición de Obama a Trump. Sí, también. Así que Cambio Pues de entonces, administración. en pandemia tampoco cambió tanto el plazo, porque conocemos gente que le pasó lo mismo en pandemia y el plazo más o menos fueron 3 años Sí. también. Y yo pensaba que era por la pandemia, pero veo que no. Fíjate que estábamos en la sala de espera antes de entrar a la entrevista y veías a muchas parejas que estaban I love you, you're the best. Y yo Estaban miraba a Ricardo y faking. decía Esos son de Sí, mentiras. sí, yo no espero así en una sala de espera con Ricardo. O sea, igual estoy enfadada con él y todo. ¿Te imaginas que llegas enfadada a la entrevista? Por Ya. los nervios. Seguro que hay mucha gente. Sí. Color favorito de estrés. Ricardo, ¿no? Verde mimetizado. lugar favorito de Nueva York. Lugar favorito de Nueva York. Esta es pregunta de Rincar, ¿eh? Sí, ¿eh? Con mano en el pecho. hablamos de Nueva York y nos referimos a la ciudad. Nos Porque referimos a... Nueva York es el estado también. New Porque York el, City. el estado de Nueva York es precioso. Vale. Hay lugares Venga, espectaculares te la compro, en, venga, te la compro. en el estado de Nueva En York. la ciudad. Pero en la ciudad sí. Nueva York, No, Nueva York, Estado de donde tú Nueva quieras. York. Porque intuyo que tu lugar favorito sería en el estado de Nueva York y no en Nueva York ciudad. Sí. Sí, totalmente. Catskills es muy bonito. Es cierto. Eso ya es al norte, sur de Albany. sí. Y espectacular porque es que no parece Nueva York, que es precioso. Aquí en la ciudad, nuestro lugar favorito tiene que ser, siempre que caminamos por aquí, nos gusta parar en Domino Park. En Domino Park, para mí, Bastantes locales, no tantos turistas, buenas vistas. No es Dumbo, pero Eso tiene una es. vista muy parecida. Eso sí, es. eso es en plan relajarse, pero el lugar favorito, para ser honestos, es si en tipo así, nos gusta ir, salir allá, sería un lugar que se llama Toñitas. Sí. Es un chinchorro, bueno, en Puerto Rico decimos chinchorro, un bar pequeñito de mamá y papá, muy de campo. Un de toda la vida. Sí, muy de toda la vida y bueno, es como una pequeña embajada de personas internacionales. O sea, empezó por los puertorriqueños de la isla porque había mucho puertorriqueño que pues extraña a su patria y pues iba ahí y a beber la cerveza local y a jugar el billar con la música de allá. Y pues ahora se ha vuelto un poco más internacional. Muchísimos españoles que van a... Hay a gente Toñitas. hasta de Palencia, hay gente. Hasta de Palencia. Fíjate. Yo creo que en breve habrán hasta de Aspe. Nos bloquean en Joder, Palencia. si De Bad Aspe Bunny, y de Bad Elche. Bunny se pasa en Toñitas. Madonna... ¿Cómo? Perdóname. Madonna Sí. estuvo ahí sentada donde me siento yo, en mi asiento, Sí. hace como En 12 tu asiento, en mi ¿eh? asiento. O sea, sí. Tu no, culo no se tú puso en el de donde Madonna, Madonna. sino Correcto. tú. Perfecto. El lugar se llama Toñitas, deberían buscarlo. No, iremos con vosotros. Última- Ahora ya. Espérate, ella no nos ha dicho su lugar favorito. Por si tiene por si discrepa y tienen que divorciarse ahora. Es verdad. Me encanta el barco a Staten Island. Es un lugar donde me monto y hago, ¡ah, qué bien! El ferry, verdad. el No sé ferry si de por de Staten Island. memorias o me encanta. Nosotros no hemos visitado Staten Island, pero me parece... Yo he visitado un par de veces la Estatua de la Libertad y demás. Creo que está sobrevalorado y te subes al ferry de Staten Island, Y está te mejor. pasa por delante, Sí. está menos Sí. concurrido, Sí. respiras y el trayecto es ni largo ni corto. Sí. Puedes ir, volver, ves el downtown volviendo, tiene una ¿Verdad? vista chulísima. Y es gratis. Y es gratis. Vale, para acabar rápidamente, ¿cuál sería vuestro sueño aquí en Nueva York? Es que igual nuestros sueños no están en Nueva York. Pero bueno, supongo que... A lo mejor para cerrar una etapa aquí en la ciudad, si lo que queréis Claro. es mudaros a Miami, a otro sitio. Sí. ¿O cuál es vuestro sueño? Ya no aquí en Nueva York. ¿Cuál es? Comprar un rascacielos, Claro. Un banco- B&H, un banco- Quiero comprar B&H. un banco en Central Park. de B&H. Ya, hay ¿Quién será cosas, el dueño hay de cosas Venice? que sí, un sueño, sí, pero yo digo, cuando me dicen sueño, yo trato de soñar, pero que sea un poco más obtenible. Sí, no, pero como dijo María, yo creo que realmente no tengo ningún sueño en Nueva York, mis sueños están fuera de la ciudad. Sí. Pero- La respuesta Queremos correcta mudarnos. es mis sueños, María. Sí, verdad, deberías de haber hecho eso. Sí, corta, José, corta ahora. Mi sueño es María. Muy bien. No, pero en realidad mi sueño es estar con María toda la vida, pero no es Nueva York.
si queremos hacer una familia, no les recomiendo tener niños aquí. Queremos quizás eso, Florida para tener familia y volver un poco más a España, o sea, estar entre aquí y allí un poco más. Encontrar algo que sea A ver, Equilibrado. Sí. Podéis tener Miami y España si os vais al Mediterráneo, bueno, Mallorca, bueno, no Sí. es Miami, pero bueno, puede ser algo más parecido Bueno, a... creo que María lo conoce bien Claro. la zona. Sí, sí. Creo que tampoco Sí. le seduce del En todo. Palencia Vale. no hay playa. Lo que no me seduce es que no se hace tanto dinero Ya. y no es que quiera pensar que eso todo es dinero, obviamente. No, pero pero lo es. todo el mundo tiene una etapa en su vida, ¿no? Y yo creo que yo o nosotros personalmente a la edad en la que estamos y la energía que tenemos, todavía no. Igual algún día sí, pero todavía no. Haremos como los extranjeros, ¿no? Que trabajan fuera Sí. y nos vamos a retirarnos a España. Ha venido. Exacto, justo. Pues nada, chicos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Por haber Gracias a compartido vosotros. con nosotros vuestra experiencia Gracias a neoyorquina. vosotros. Oye, pero antes de despedirnos, ¿les puedo preguntar cuál es su sueño? ¿O No. cuáles son sus sueños en Nueva York? Sinceramente, yo es que desde la pandemia no tengo planes a largo plazo. Pienso que Nueva York no es el final de nuestra ruta, pero también he aprendido que puedo pensar esto ahora y dentro de Claro. 3 meses Cambia todo. me vuelen los sesos pensando otra cosa. Entonces, realmente a largo plazo, o sea, a largo plazo no sé cuál sería. Mi sueño sería estar todavía aquí por unos cuantos años más. No me apetece ahora mismo volver a España, aunque sí que añoro obviamente la familia y la paella. La zona, bueno, tampoco tanto. Pero la sensación de sentirte en tu zona de confort, eso sí que lo echo de menos. Ya. La familia no tantísimo, porque he vivido mucho tiempo lejos de la familia en general. Y después de la pandemia, con FaceTime, pues parece que tienes a todo el mundo ahí al lado. Y como sueño sería estar aquí por unos cuantos años más, me gustaría sentirme igual de cómoda que en España. A nivel Llegar a eso. tranquilidad. Sentirme como en casa. O sea, no en casa porque me siento, sinceramente hemos estado en España y me siento más en casa aquí ahora. Pero sentirme tranquila en ese aspecto. Y última pregunta. ¿Todo lo que han hecho para llegar a donde están hoy, valió la pena? ¿O Yo creo que sí. o sea, es bien A ver. difícil decir, o sea, pude haber hecho algo diferente y que cómo se... A ver, creo que a nivel profesional no hemos llegado al punto de que valga la pena. Pero ha merecido la pena yo- hasta el momento. Hasta el momento merece la pena 100%. España nunca nos va a dar lo que aquí nos da un año, solamente un año. Sí. A nivel profesional creo que tenemos que llevar nuestro proyecto bastante más lejos de lo que está ahora, porque aquí un año te va bien, pero al año siguiente, si te va regular, te puedes cargar todo lo que has ganado Claro. o todo lo que has conseguido el año anterior. Creo sinceramente que no hemos llegado al punto en el que esté contento con dónde estamos. ¿Qué nos queda para conseguir ese punto? José nunca está contento No. con el punto donde está. Ni yo. Pues no, pero estaría contento, por ejemplo, consiguiendo otra renovación de visado, por ejemplo, dentro de un par de años. Y estaría contento a nivel profesional, a nivel facturación, aumentando la facturación. Y a nivel personal, yo creo que sí que me veo aquí en Nueva York durante bastantes años. Y ¿En luego- Nueva York o en Estados Unidos? En Nueva York, yo creo que mínimo creo que- 7 años más me puedo ver aquí. De momento no me iría fuera de Manhattan y Florida, por ejemplo, no me gustaría pisarla. No, O sea, no te gustaría pisarla, no es una zona que te no encante. me Para llama, mudarte o no me así. llama la atención nada. También es verdad, no puedo comparar, ¿no? Florida o Miami con Alicante, ¿no? Pero como es un sitio donde Es costero. tenemos sol todo el año, Ya. donde hemos tenido la opción de playa cada día Ya. y no lo hemos utilizado, no hemos ido,
tampoco me llama tanto la atención Miami. Nos llama casi más la atención a lo mejor meterte un Catskills. A mí me apetece más irme a un Catskills que irme a una zona de, Sí, de playa. pero, ¿cuál, Sí, muchos pero ¿cuál era turistas, tu sí. pregunta No, turista realmente? fuera. El sueño. No, lo has contestado todo. Pero, mi Sí. pregunta era si hubiese hecho algo distinto o si tienes algo algún remordimiento, Sí, que uno sí. se haya quedado con alguna espina. En- si en el- quieres en el- compartirla. pero en el ¿no? proceso. o- Sí. A ver, creo que creamos un proyecto bastante sólido como para poder venirnos aquí. Estuvimos trabajando bastante duro en todo el proceso para llegar hasta aquí, pero creo que nos hemos relajado un poco cuando ya hemos llegado aquí. La frecuencia, a lo mejor. Hemos frenado el desarrollo un Sí, poco. hemos frenado el desarrollo de donde queremos que esté el proyecto. Pero creo que ya eso- estáis en Nueva York, ya es un paso más Ya, arriba. Creo- pero el problema es que estando en Nueva York, No te puedes permitir el cuando lujo. cuando te llegue una hostia, la hostia te mata. No puedes frenar en el proceso de lo que estás haciendo, sino... También es lo que decíamos antes. José quiere sí o sí estar aquí en Manhattan de momento y uno de sus sueños era que desde su casa viese el Empire State. Sí. Pues también tienes que poder mantener eso. Claro. Estamos cumpliendo Ya no poco a solo poco, sí. me refiero a esto de poder vivir aquí, sino a poder hacer la compra aquí, bajar Claro. a... O sea, vivir aquí no es solo pagar un alquiler aquí, es... Claro. Vosotros lo sabéis bien. Sí. Es todo lo que tienes que hacer. Tu día a día es todo aquí en la zona. Y me voy a ser un poco más honesto. Cuando la pregunta del sueño, cuál es mi sueño en Nueva York, realmente fue una buena pregunta porque me la estoy preguntando todo este tiempo que hemos estado hablando, pero yo creo que no es por ser conformista, pero yo creo que yo he tocado mi sueño, he tocado el sueño de mío de Nueva York, que era tener un apartamento y no preocuparme de la renta. Sí. El apartamento tiene un patio, que no mucha gente tiene patio en Nueva York, y tengo un sótano como Batman. Y ahí una cueva, sí. tengo una cueva ahí, una baticueva, y a lo que me refiero es que el sueño de uno, que uno, para mí, que uno piensa de que lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, uno siempre puede obtener sus sueños, ya cuando uno, creo que realiza lo que uno quiere y se mueve al siguiente, porque cuando uno se queda en un solo lugar, como Todo dices tú, evoluciona, todo cambia. como que te paras. Siempre tiene que haber alguna presión externa que te haga mover. Y yo creo que esta ciudad siempre te va a mantener esa presión externa por la competencia, por las personas que conoces. Pues nada, chicos, un placer. Cortamos y nos vamos a cenar o nos vamos a copas. tomar una cerveza. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, Hasta chicos. luego. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.